¿Cómo están, amigos de Cena Escucha Bicaribe? No es que placer saludarlos ya prácticamente cerrando el año, ya prácticamente teniendo el 2023 a la vuelta de la esquina. Y bueno, primeramente le doy un saludo allá, vamos hasta Madrid a darle la bienvenida a José Carlos Santiago. José Carlos Santiago en Madrid, ¿cómo estamos por allá con el clima? Realmente estamos fenomenal porque tenemos un clima casi veraniego. No Órale. hace un frío de esos que te asusta, sino todo lo contrario. Bueno, yo me estoy moviendo en moto estos días aquí en Madrid y te puedo decir que no paso frío ninguno de los días. Y Eh, donde parece, a ver, sí, te sigo. no, sobre eso, que realmente te encuentras con que la temperatura es fuera de lo que es el puro invierno que estamos acostumbrados, de temperaturas bajo cero, de mucha lluvia o nieve. No, no, nada. Una A mí, temperatura. Bueno, hace unos días estaba la gente bañándose en la playa, así que a 24 grados. Por lo tanto, te digo, el tiempo está loco, como dicen por ahí, ¿no? claro. Y bueno, donde también dicen que están a 0 grados, ni frío ni calores, allá en Washington, donde vamos a estar conectados con mi hermano del alma, con mi sensei, una persona a la que realmente le he aprendido muchísimo. Y no solo yo creo que hablar de turismo más o turismo de reuniones a nivel global, a nivel México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, es hablar de Eduardo Chay. Eduardo Chaillo, quien fue nuestro representante para Latinoamérica de PSMA, Professional Congress Meeting Association, quien también, bueno, fue el representante del CPTM, director general, también creo que en Washington también se entendió, creo que también Chicago, creo que también en Londres. Bueno, ¿dónde no ha estado Eduardo Chaillo poniendo en alto la industria maíz? Eduardo Chaillo, bienvenido a Cena Escucha Bicaribe News, mi hermano. Muchas gracias, Armando. Mucho gusto saludarte. También a ti, Juan Carlos, y a todo tu auditorio. Eduardo Chaillo, 2022, un año de recuperación económica en la industria de reuniones. ¿Cómo cierra este año? ¿Mejor o peor de lo que se esperaba? Mejor, sin duda, un año de transición, diría yo, en el que creo que la industria de reuniones a nivel internacional y en México entendió un poco cómo venía la cosa, se equipó, se fortaleció y bueno, salió adelante. Prácticamente las empresas del sector están muy activas, están trabajando todos los días, están atendiendo clientes y están descubriendo, eso sí, un mercado diferente, porque como te digo, yo creo que fue un año de transición y desde mi perspectiva estamos saliendo mejor de cómo entramos en esta crisis que fue muy dura en el 2021, pero ya estamos listos para una nueva realidad. Bueno, a ver, José Carlos Santiago, Madrid, adelante, mi hermano. Bueno, yo creo que Eduardo tiene muchas cosas que comentarnos, ¿no? Realmente su experiencia, su vasta experiencia, nos puede animar a pedirle eh, qué cree él que va a pasar en este año 2023 y cuáles son los eventos más importantes a los que cree que no se puede faltar en este 2023. Del mundo vais, claro. Gracias, José Carlos. Bueno, primero yo te diría que yo creo que va a venir una época de consolidación del mercado, eh, donde nos vamos a dar cuenta que estar en la industria de reuniones no significa siempre los eventos grandes, masivos, de concentración de personas a las que estábamos acostumbrados. Me parece que va a haber mucho más eventos, pero más pequeños y mejores. Y mejores me refiero a que la gente que asista a un evento presencial es porque le encuentra un propósito. Ya no vamos a estar ahí yendo por ir, nada más. Es decir, tiene que haber un retorno a la inversión, un retorno a la experiencia, un retorno al tiempo que le inviertes, a la decisión de viajar. Tiene que ser muy claro el beneficio que tienes. Entonces, y ya lo estamos viendo, las expos están siendo de menores dimensiones, pero los expositores que salen de ahí con más negocio, porque a la gente que enviaron
del lado de los compradores, son mejores tomadores de decisión y están valorando mucho esa rentabilidad. Entonces, me parece que por eso digo que estamos en un mejor momento, no necesariamente en un momento de volumen, y además estamos aprendiendo a jugar y a trabajar con la tecnología. Una pregunta muy importante para la vida pública y sobre todo para el desarrollo de las ciudades. Tú acabas de decir que se va a elegir mucho más. Al elegir mucho más nos vamos a encontrar que hay muchas menos personas que van a llegar a un evento de lo que llegaban antes. Y cuando llegas a un evento, ¿qué dejas? O cuando no llegas a un evento, ¿qué dejas de hacer? No vas a un hotel, no vas a comer o a cenar o a desayunar, no visitas espectáculos y la derrama económica que está sufriendo ese lugar, no has cogido un taxi. Entonces, no alquilas un coche. ¿Cuántas cosas más no hacemos? No compras souvenir. Entonces sí que seleccionamos mucho más ese lugar al que vas. Pero ¿cuánto está o cuánto va a repercutir esto precisamente en las sociedades y en la administración de los diferentes países y ciudades que van a dejar de tener ese grupo de personas? ¿Cómo calculas tú, o si tenéis un cálculo en vuestras organizaciones aproximado, de cuál va a ser el descenso de de este cese de personas en viaje permanente? Gracias, José Carlos, pero no, yo no creo que va a haber descenso en el número total de personas que vayan. Lo que pasa es que va a haber más eventos, pero más pequeños. O sea, yo hablaba de una disminución del tamaño de los eventos, pero no una disminución de viajeros, de reuniones. ¿Por qué? Porque además cambió la forma de trabajar. Y entonces mucha gente está trabajando, como sabes, remotamente, ya no va a la oficina. Y esa es otra oportunidad para encontrar que las reuniones en un destino determinado son una buena oportunidad para reunirte con tu gente que antes la veías a lo mejor cada semana o diario en la oficina, y ahora necesitas una reunión de planeación, una reunión de organización, un viaje de incentivo en un destino determinado. Entonces, pero lo que yo hablaba es que los eventos creo que van a ser más compactos y más productivos. Y otra cosa que quisiera hacer con tu reflexión de los restaurantes y los hoteles y todo esto, es que creo que también se logró valorar a los eventos más allá del turismo. Qué bueno que dejen dinero, qué bueno que vayan a restaurantes, qué bueno que vayan a los hoteles, pero además traen conocimiento a los destinos. Además generan inversiones. Además generan una muy buena reputación de la marca de las ciudades. Y entonces me parece que es muy importante que las ciudades hagan un buen trabajo para atraer eventos, como digo, de otra naturaleza, más pequeños, pero que sigan promoviendo sus valores. Porque otra cosa que va a pasar es que la gente va a ir a un lugar en donde sus valores sociales conecten. Entonces, en donde estén respetando los derechos como a mí me gusta que los respeten, en donde estén las personas en un ambiente diverso, inclusivo, equitativo de lo mejor posible. Y esos también van a ser valores que van a conectar oferta y demanda. Entonces, me parece que las oportunidades ahí están, que no va a bajar el turismo de reuniones e incluso se puede combinar, porque con esa situación de que puedes trabajar desde donde sea, pues a lo mejor en lugar de quedarte 3 días para tu evento, te quedas 10 días y te quedas trabajando una semana desde el destino que escogiste. No, es una reflexión, perdón por mi interpretación anterior, pero evidentemente es una reflexión justa. Hay un cambio estratégico en los grandes palacios de congresos y de eventos, o por ejemplo en instituciones como IFEMA en Madrid, en la que sorprendentemente, lejos de tener menos eventos, han creado nuevos eventos. Y por ejemplo, en las mismas instituciones ahora hay conciertos, conciertos de música. Hay musicales como tales, hay un circo metido dentro y utilizan las instalaciones, tanto físicas como las permanentes, como unas nuevas con grandes carpas o grandes nuevas construcciones
temporales para realizar este tipo de eventos. Esta misma semana hemos estado visitando las instalaciones de IFEMA, donde hay paralela 3 eventos diferentes y todos ellos llenos de gente. O sea, esta puede ser una nueva reinvención y que los palacios y congresos de eventos vayan buscando otras alternativas. Sin duda, yo creo que una de las características, y FEMA es sin duda un referente mundial en la industria de reuniones, una de las características de los recintos es que tienen que ser flexibles, tienen que diversificar el tipo de eventos que atienden, tienen que utilizar la tecnología como un aliado y generar diferentes formatos, tienen que generar eventos que no sean todos igualitos, que no estemos hablando ya de una sesión de inauguración y luego todos los breakouts al mismo tiempo y luego todo un lunch para que todos comamos y luego regresemos y nos dormamos porque acabamos de comer mucho a la reunión. Es decir, y que cada quien escoja su agenda y que haya posibilidades para que el que quiera salirse un rato a meditar lo haga, el que quiera salirse a correr y hacer ejercicio lo pueda hacer, el que tengas un salón a lo mejor para yoga, en fin, una serie de cosas que pueda hacer que cada individuo que participe en un evento diseñe su propia experiencia y entonces sea, como yo digo, un tema en donde tu propósito se cumpla, entras al evento de una manera y sales siendo una mejor persona. Y esa es la gran tarea que nos toca a nosotros como organizadores de eventos. ¿Tú crees que las ciudades en las que hay estos grandes centros de convenciones deberían ser más partícipes aún y fusionarse con estos grandes lugares de eventos para ofrecer a los turistas una nueva visión de su propia ciudad? Sin duda, yo creo que la sociedad, las comunidades tienen que hacer suyos los recintos y tienen que además anclar el tema de reuniones, como yo decía, no solo al turismo, sino por ejemplo al desarrollo económico, a los clústeres, a los sectores que están siendo impulsados por un gobierno determinado, por un país determinado, y que esos sean los magnetos para traer eventos, o como tú dices muy bien, para crear eventos que traigan personas de todo el mundo con eventos prefabricados dependiendo de la vocación de cada lugar. Entonces, sí, claro, las comunidades tienen que hacer suyo lugar y tienen que hacer que esta calidad de vida del habitante coincida siempre con la calidad de la experiencia del participante. Y si no se da esa comunión, pues entonces va a haber problemas a largo plazo. No es un evento más en su propio nombre, pero el International Powwow, que se realiza en Estados Unidos, es un evento de referencia en toda América, con un concepto distinto de los ferias o eventos europeos. Eh, ¿Cómo definirías tú este tipo de eventos y cómo puede influir en un país tan grande como Estados Unidos una modificación de alternativas de un evento como este? Sí, bueno, el powwow, debo decirte, y lo conocemos bien, porque me tocó la suerte, como decía bien mi amigo Armando, de dirigir el Tianguis Turístico 6 años. Y el Tianguis fue inspirado en el powwow. Entonces, el modelo es el mismo, es promover atracciones y destinos de un país al mercado internacional. Y eso es lo que hace el International Powwow y rota por los diferentes destinos de los Estados Unidos, a diferencia de ferias globales, que son todos contra todos, como son Fitur, la de Londres, World Travel Market, la de Berlín, etc. Entonces, me parece que más y más estos eventos van a tener que ser B2B, o sea, tener que ser con citas preestablecidas, con una agenda muy puntual, porque cada vez más los presupuestos promocionales van a ser más rigurosos, van a estar más vigilados, van a tener mucho más, digamos, responsabilidad en su utilización. Y entonces me parece que los eventos, las expos en general, no nada más de nuestra industria, sino de todas, tendrán que ser mucho más productivas para los participantes. Para eso está la tecnología. Puedes tener tus citas aquí en el celular, tienes la geolocalización, llegas más rápido a tus eventos, te conectas con los personajes y haces una mejor selección de con quién te vas a reunir y entonces tu tiempo rinde mejor, tus negocios son más productivos,
y lo logras de una mejor manera, en lugar de simplemente abrir un recinto y que venga quien venga del mismo sector y entonces pierdes mucho tiempo en los pasillos saludando y abrazando, que es parte de, porque somos seres humanos, pero creo que los eventos cada vez más van a ser más productivos. Esta es una pregunta un poco egoísta, quizá. Te voy a hablar de los medios de comunicación. Nosotros tenemos 35 medios de comunicación y asistimos a 60 eventos o ferias en el mundo. Somos media partner y media sponsor de los grandes lugares de eventos. Digo lugares por no decir recintos feriales solamente, porque son grandes eventos. Eso nos hace viajar pues de una forma casi encadenada de uno a otro corriendo. O sea, empiezas en Fitur, o mejor, empezaríamos pensando en IMEX, por ejemplo, que es un gran evento. Eh, Pasas directamente al que podría ser el primer evento del año siguiente, que sería World Travel Market, porque aunque se realice a finales de noviembre, es donde se plantean todas las cosas que se van a cerrar en Fitur. Y de ahí vas viendo a cada uno de los eventos que tienes a continuación: Portugal, tienes Alemania, tienes Rusia. Todo ello va a una semana, Italia, Francia, y va a una semana uno de otro. Por lo tanto, una persona que tiene que definir muy bien su mercado, porque si no se pierde. Ahora bien, ¿qué consejo, qué nos darías tú, qué nos dirías desde el punto de vista profesional y de organización que un medio de comunicación tiene que hacer o tiene que cambiar en sus antiguas estructuras para llegar directamente al corazón, a la mente y ser útil para un organizador de eventos y para una persona que asista a ese evento? ¿Qué es lo que nos recomendarías tú que hiciésemos? Bueno, pues qué buena pregunta y qué responsabilidad me pones. Yo creo que que el contenido sigue siendo el rey. Me parece que el encontrar, el descubrir, el diseñar buenos contenidos es vital para un medio. Y por otro lado, el seleccionar perfectamente a los lectores y a los clientes que está buscando digamos, tu mercado, tu audiencia. En este caso, yo soy fan y soy miembro de diversos consejos editoriales y lo que hacen es siempre hacer eventos con los tomadores de decisiones más importantes. Entonces, yo creo que no es momento de volumen en mi apreciación para ninguna empresa que se dedique a nuestro mercado. Yo creo que es más bien hacer selectivo, encontrar a quienes están haciendo los mejores eventos, quienes están yendo a los mejores lugares, quienes están entendiendo mejor las tendencias, quienes están, por ejemplo, dándole de verdad importancia al tema de la sustentabilidad, del bienestar, que es tan importante. Yo creo que si hay algo que pasó con la industria de reuniones es que se humanizó. Estamos pensando más en que cada participante tenga una experiencia integralmente buena. Estamos pensando en que haga ejercicio, en que tenga un buen espacio para la salud mental, en que a lo mejor si no tiene trabajo sea una oportunidad para buscar un trabajo, entonces también el bienestar laboral. En fin, una serie de cosas en donde estás pensando más en el ser humano y por otro lado esta preocupación que ya tenemos todos de que estamos contaminando, de que al viajar estamos generando dióxido de carbono y que tenemos que compensarlo de alguna manera, pues también tienes que estar en todo lo que hacemos, entonces en el uso del papel, en el uso del plástico, en los transportes y demás, pues me parece que si nos vamos moviendo hacia esa tendencia moderna y preocupada por lo social y lo ambiental, vamos a llegar a mejores lugares. O sea, ¿tú consideras que la adaptación de un medio de comunicación a la realidad actual del mundo de los eventos, de las ferias, tiene que ser basada en los contenidos y en la elección del público objetivo al que debes dirigirte? Sin duda. Conectar mejor oferta y demanda. Ser un mejor puente de entendimiento entre unos y otros. Esa sería tu visión. Pues nada, te agradecemos mucho, evidentemente, este punto de vista de un profesional del otro lado de la mesa, como decimos siempre en Pero me este caso. metiste en tus terrenos, ¿eh?
Hombre, nuestro terreno es un terreno duro en estos momentos porque la falta de presupuestos publicitarios en gran parte de las compañías, el que el turismo todavía no haya despegado, el cambio de la visión de papel a virtual y pensando lo que pensaban antes, que lo virtual era gratis, excepto Google, que había que pagarle, ¿no? Entonces es muy difícil todavía ir ajustando para que esos presupuestos puedan irse de alguna forma interrelacionando y apoyando, porque si no, los medios de comunicación cada día podrán ser más escasos y al final estará muy concentrada en grandes poderes fácticos la información que se reciba. Esa es una de las cosas, evidentemente, que es importante. Eh, Tú me decías otra cosa que creo que es importante llevándonos a este camino nuevo, y es que hay que aprovechar a personas con tu conocimiento y tu sabiduría. Cuando hablamos de la gestión y llegar al contenido adecuado hacia un público objetivo, y tú te vas a una feria de hormigas locas, que es lo que parecemos muchas veces cuando llegamos todos a una feria, que en los pasillos hay miles de personas cruzándose, como cuando ves un hormiguero que parece que se van a matar todas y se van a estrellar, y resulta que no, que cada una llega al destino que quiere, ¿no? Pero justo en ese punto, ¿qué te diría yo? ¿Qué es, cuál sería el evento más importante de un medio de comunicación ante un evento ya creado sin crear otro nuevo? O sea, porque todos los medios de comunicación pueden crear su partida de mus, por decirte algo, o su partida de póker privada, donde invita a sus cinco mejores, digamos que jugadores. Pero sería un competidor más de los grandes eventos, de los grandes recintos feriales. Sin embargo, ¿cómo podría ser complementario con ellos? ¿Qué debería hacer un medio para ser complementario con un organizador de eventos como puede ser, te digo, IFEMA, World Trade Market, MIT de Moscú o el Tianguis de Acapulco? ¿Qué O debería los hacer? IMEX que mencionaste, que son O un los poco IMEX. más relacionados Claro. a Sí, sí, o nuestra los industria. IMEX, evidentemente. ¿Qué Bueno, debería hacer? yo creo que lo que puede ser es que dentro del gran evento escojan su nicho, su espacio físico, su espacio en horarios, y de todos modos generen algún evento dentro del evento. Es decir, y que igual con ese criterio de contenidos, de selectivo, de generar puentes de un lado a otro, ustedes se vuelvan una necesidad, en lugar de que distraigan al vendedor de sus reuniones con los compradores. O sea, me parece que el gran riesgo de que no haya estructura y que no haya orden es que tienen que competir con la demanda. Y como yo tengo 3 días y voy a ir a un evento a trabajar con muchos de estos compradores, pues tengo que maximizar mi tiempo y mi dinero y mi experiencia. Entonces, encontrar dentro de esa experiencia un lugar en donde convivan ambos, en donde tú generes el puente, en donde puedas seleccionar 5 y 5, 10 y 10, 15 y 15 compradores, vendedores, generar un propio espacio y con un buen contenido de un buen orador o un buen alguien que prospecte alguna cosa de cómo viene la cosa económica o un buen sociólogo, etcétera, alguien que capte la atención y que logre traer algo nuevo a la mesa, porque también en temas de información y de contenidos hay tantas cosas, estamos tan bombardeados que tenemos que ser muy, muy buenos para entender cuáles son las necesidades. Y yo me iría a la prospección de datos, ¿no? A entender un poco cómo viene con esta ciencias del comportamiento, qué necesita la gente, qué está ávida de tener, cómo quiere conectar y encontrar ese nicho, buscar un lugar apropiado y hacer un evento dentro del evento. Me parece muy oportuna tu posición. Ahora hablamos del mundo virtual. Si vemos las ferias virtuales como un aliado de las ferias físicas, de las presenciales, ¿tú crees que las ferias virtuales podrán desbancar a las ferias presenciales en un medio plazo? Nunca, nunca. Yo creo que si hay algo que sucedió en estos tiempos difíciles fue que se revaloró el encuentro presencial. Entonces, sí, usar la tecnología, sí lograr que los que no puedan ir por alguna razón se puedan conectar,
pero no sustituir una cosa por la otra ni competir uno con el otro. O sea, yo no creo en las ferias virtuales 100%, pero tampoco en las presenciales 100%. Siempre tendrá que haber un componente de tecnología que ayude a los que no pudieron ir o a lo mejor a traer un contenido de algún otro lado, un speaker. Fíjate que acabamos de asesorar el Congreso de ICA, que es la International Congress and Convention Association, que fue en Polonia, y uno de los speakers que fue precisamente un director de un medio de comunicación, Skift, que seguramente conoces muy bien, fue, pero no fue. Entonces fue en holograma. Y entonces la sesión fue con él en holograma desde su oficina y contestaba preguntas y respuestas del público, pero él no podía viajar a Polonia porque tenía otros compromisos acá. Entonces logramos con la tecnología prácticamente lo mismo que se tendría que hacer de manera presencial. Entonces yo creo que si empezamos a utilizar bien todo esto de la inteligencia artificial, todo esto del geolocalización y esos asuntos, y le damos un buen uso y hacemos un omnichannel, y otra cosa importante, el híbrido no necesariamente tiene que ser al mismo tiempo. Puedes grabar las sesiones y después pasarlas. Puedes capturar momentos y después generarlos. Puedes intentar conectar a las personas de otra manera. Entonces, sí utilizar la tecnología, pero no lo veo como un competidor, sino como un aliado. ¿Piensas entonces que es extender el tiempo de una feria? El eh, tiempo, los es, participantes, las Ujú. audiencias, los contenidos, o sea, que la tecnología te ayude a crecer todo, pero no a sustituir una cosa por la otra, porque nunca te vas a poder tomar un buen tequila a través del Zoom. Y la importancia de las citas, que muchas veces se estaban dejando para llegar. Llego en el momento y tengo la cita. En el mundo maíz no es tan así. En el mundo maíz sí que las citas son mucho más concertadas, mucho más directas y mucho más frías, quizá. Eh, pero ¿creéis que el seguimiento de esa cita posterior es precisamente lo que me estabas diciendo? Uno de los elementos fundamentales que la feria virtual puede dar a lo largo de un año. Sí, no sé si en la feria virtual, a mí no me encanta el concepto, pero evidentemente tienes que dar seguimiento vía la tecnología, de alguna manera. Entonces, es más importante el trabajo después, es más importante el trabajo antes de encontrar aquí con quién te vas a reunir, que los 30 minutos que estés sentado ahí nada más a establecer ese rapport, esa confianza, ese puente de entendimiento entre las personas que solo se da de manera presencial y lo demás dejárselo a la tecnología. Pero es muy importante el pre y el post de una cita de negocios en ese tema que tú dices. Nosotros en Grupo Excelencias llevamos desde hace 18 años entregando unos premios en Fitur España, dentro del Auditorio Sur. Este año también. México es uno de los países que tiene más incidencia en el número de aplicaciones que hace cada año, supera el medio centenar. Y eso nos da que pensar qué importancia tiene para un expositor el maíz o no maíz, porque en este caso yo estoy abusando no de que seas un hombre tan experto en el mundo maíz, sino de que eres un experto en el mundo turístico, en el mundo de la interrelación. Entonces, ¿qué importancia puede tener para una empresa, para una entidad o para una persona el recibir un premio? O como hay tantos premios, se pierden y se pierde valor sobre ellos. ¿Cómo consideras tú que debe darse la oportunidad al receptor y al emisor de ese premio para que sea útil para las dos partes? Muy buena pregunta. Fíjate que yo creo mucho en el reconocimiento y creo mucho en el que tu trabajo tenga algún premio, algún incentivo, algún reconocimiento público. Sin embargo, tú bien dices, hay demasiados premios, demasiadas cosas y entonces pierden valor. Entonces yo diría que pues cuidar muy bien el proceso. ¿Quién es el jurado? ¿Qué están premiando?
cómo se dan los contenidos, cómo es la interrelación entre el jurado y los participantes. Es decir, que el proceso sea muy riguroso, muy confiable, muy públicamente transparente, etcétera, de modo que cuando te lo den sea un verdadero acontecimiento y tenga valor para ti, lo puedas presumir en tus tarjetas de presentación, en tus folletos, en todo lo que tú hagas. Pero para eso tienes que darle un valor muy fuerte al proceso y a la calidad de los jueces y a todo el mundo, cómo calificas un trabajo que merece o no un premio y que no parezca que estás premiando la publicidad, que ese es lo que de repente nos topamos, es que pues te premian pues porque has comprado publicidad durante todo este tiempo y entonces pues, te compraste tu premio. Eso es algo que evidentemente no soy fan. Bueno, tenemos la gran ventaja de que los premios Excelencias, que te digo, en su 18ª edición, se celebran este año, el día 18, a las 5 de la tarde, en el Auditorio Sur de Fitur, que va a tener casi 40 premiados. Eso es otro de los grandes hándicaps, los tiempos, ¿no? En una feria, lo que pasa es que lo estamos haciendo casi al final de la feria, con lo que la gran ventaja es que interrumpes poco en las reuniones ya. Pero bueno, para nosotros es muy importante el valor humano, no solamente el valor profesional o incluso el valor empresarial. Ya tenemos premiados en el mundo de la coctelería, en el mundo del servicio de mesa, eso desde el punto de vista de restauración, en las grandes universidades o pequeñas que presentan proyectos ecológicos importantes. Y yo creo que eso es una de las cosas que a nosotros nos interesa siempre marcar y demostrar cómo se puede acceder a un premio sin que ni siquiera te hayas presentado a él. Premios Oye, que... dijiste algo importantísimo. Yo creo que la parte académica, o sea, el ligarlo con lo académico, con el mundo académico, es algo que también tenemos que hacer todo el tiempo, sobre todo para generar estos puentes entre generaciones y darle espacio a los chavos que se entusiasmen de que esta es una industria bonita para trabajar, que vengan, que entiendan, que vean que están reconociendo a los maestros. Qué bueno que estén haciendo esa labor, me gusta mucho. Bueno, nos queda un minuto en esta entrevista y yo le he quitado el tiempo a nuestro queridísimo Armando, que encima, como dice, tú eres su maestro, tú eres su sensei. Así que yo creo que lo dejo en manos de querido Armando para que puedas despedirte. Yo agradecerte, por supuesto, Eduardo, este tiempo que nos has dedicado, estos consejos que cuando nos das a nosotros como medio de comunicación, también se lo das a las decenas o centenares de cabeceras de periodistas que también nos siguen y pueden de esta forma también tener alguna idea más de cómo salir del bache en el que hay muchos medios de comunicación que no han podido superarlo y se han caído con esta pandemia. Yo creo que esta selección natural es difícil de llevar, pero realmente, aunque nos apena que haya muchos medios de comunicación que han desaparecido o que han disminuido en su fortaleza, también nos tiene que reforzar en que no solamente las grandísimas editoriales, como un Axel Springer o puede ser un Condé Nast, un National Geographic o cualquiera de estas grandes editoriales que copan el mundo de la distribución del papel, que tienen las grandes posibilidades del mundo online y se llevan de alguna forma todo lo que hay en el mercado para ellos. Nosotros afortunadamente nos encontramos con que en esas 60 ferias o eventos a los que participamos, somos realmente los únicos que van a todos. Y eso nos da un conocimiento de mercado diferente. Por lo tanto, yo te pediría 3 consejos para el mundo maíz, 3 consejos para los compradores y otros 3 para los vendedores. Y luego lo dejo ya en manos de Armando para que Armando nos pueda despedir a todos, deseando un feliz año, que sea mucho mejor que este todavía, pero que no sea peor. Y así, con eso, estaremos también en línea y en equilibrio. 3 para los compradores, 3 para los vendedores. Eduardo Chaillo, por favor, la palabra de un maestro. Muchas gracias. Mira, de los 3 para los vendedores, si me permites empezar ahí, yo diría que es promover algo más
que tus atractivos turísticos, tu infraestructura y tu conectividad. Ya se fueron los tiempos en los que nada más decías cuántos cuartos, cuántos vuelos, cuántos centros de convenciones tienes. Creo que es más importante promover tus valores. ¿Cómo es tu sociedad? ¿Cuáles son tus sectores económicos? ¿Y cuál es ese lenguaje inclusivo que tiene que conectar con la demanda? Ese es uno. Dos, seleccionar muy bien tus audiencias y entender muy bien, en base de una prospección de datos, quién es tu cliente y por qué es importante reunirte con ellos. Y tercera, no hacerle perder el tiempo a nadie, no invitar gente que no te va a producir a tus famosos fans o a tus destinos, sino precisamente a los que en algún momento conecten esos valores, equipamiento, etcétera, de tu tema. Del lado del comprador, yo diría, no castigues a los destinos que no coincidan con lo que tú estás pensando. A lo mejor es buena oportunidad para influir en las comunidades locales. También diría que cuando mandes un RFP, un comprador te manda una solicitud de información y un destino perdió por alguna razón, que le digas por qué. O sea, que le ayudes a entender cuáles son sus problemas, cuáles son sus defectos, que te vuelvas un embajador, pero también un consejero permanente del destino para que esté entendiendo cómo está funcionando el mercado. Y estos consejos de clientes son importantísimos para que los destinos y los promotores mejoren su habilidad y su asertividad en el mercado. Bueno, pues en manos de nuestro querido Armando, muchísimas gracias, Eduardo. Te dejo ya la despedida del programa. Bueno, ya viste, José Carlos de Santiago, por qué Eduardo Chaillo es mi sensei. Es una persona con la que he convivido y aparte he trabajado mucho en la mano con él cuando él estuvo representando tanto PSMA como estuvo representando a México en el extranjero. Y ahí me gustaría no despedir el programa sin hacer una pregunta que traigo ahí muy clavada. Y quién mejor que Eduardo Chaillo para contestarla. Eduardo, tú en los últimos meses has estado viajando mucho, muchos destinos, has sido capacitación, has sido conferencias, tanto virtuales como presenciales, siempre dando un consejo. A mí me gustaría que nos inspiramos y me dijeras quién está haciendo las cosas diferentes. No quién está haciendo mejor o peor, o quién está más, no. ¿Quién crees tú que está haciendo las cosas diferentes y por qué? Digo, para que los demás sigamos esa huella, ¿no? Sí, me gusta tu pregunta y fíjate que últimamente me he vuelto un fan de Colombia y de cómo los colombianos están trabajando en la industria de reuniones. Porque precisamente, aunque en todos los países prácticamente hablan de las mismas tendencias y de las mismas formas de trabajar, ellos lo están haciendo, o sea, lo están llevando a la práctica. Sí están haciendo todos estos temas de sustentabilidad, de legado de los eventos, están ligando con las comunidades, están cambiando su narrativa, lo cambiaron todo a desarrollo económico y no lo dejaron nada más en turismo. Entonces, creo que es una sociedad que aprende rápido de lo que está pasando en el mercado, actúa y entonces tiene buenos resultados. Entonces, yo diría que si tuviera que decir un país que está en el camino correcto, es Colombia hoy en día. ¿Y en México? No, México, ¿sabes qué? Que la industria es muy madura, la industria ha crecido muy bien, me encanta lo que está haciendo el COMIR y este Consejo de Industria de Reuniones, tiene un comité de sustentabilidad, tiene un barómetro donde está midiéndolas. Entonces, creo que el liderazgo actual con Ramírez Tapché es formidable y los presidentes de las asociaciones muy bien, solo que están un poco abandonados por el gobierno. Y hay que decirlo. Entonces, me parece que ese es un poco el hándicap que tiene hoy México, pero pues una vez que estén trabajando juntos el sector público y el sector privado, con esa maquinaria que trae el sector privado al gobierno que venga, se tendrá que subir, apoyar y mejorar sobre todo la presencia de México en el extranjero, que es la que se ha diluido un poco, Armando. Entonces, ojalá que pronto lo volvamos a ver esa marca. En el tema de reuniones me refiero específicamente en el mundo. Bueno, pues amigos, él fue Eduardo Chaillo, director regional para Latinoamérica de Maritz Global Events. Gracias, Eduardo. Realmente siempre es un lujo tenerte en un programa, tenerte en una entrevista
y la verdad es que nos sentimos muy halagados aquí en CN Escucha Bicaribe News de tenerte con nosotros. Y ya viste, hablamos de todo global. José Carlos Santiago, allá en Madrid, ¿algo que desees agregar? Nada más que ha sido un privilegio compartir este tiempo con Eduardo, que muchas gracias por sus opiniones que han sido y que seguiremos. Y sobre todo esos tres consejos que quizá uno de los que más me ha gustado es el de convertirse en consejeros y no despreciar a ningún destino, sino apoyarles para que crezcan, que todos lo merecen. Así que esas son las tres cosas que yo creo que son importantes, que tendremos que seguir, tanto siendo compradores como vendedores. Muchísimas gracias, Eduardo, porque es una gran lección. Gracias, José Carlos, y muchísimas gracias, mi querido amigo Armando. Ojalá nos veamos muy pronto. Mi hermano, como decía Eduardo Yarto, soy uno de tus monstruos. Gracias, me quedo Eduardo Chaillo allá en Washington. Gracias por estar con nosotros aquí en CN Escucha Bicaribe News y espero que podamos coincidir próximamente y tempranamente en un gran evento y podamos profundizar más sobre cómo vamos al 2023. Gracias, Eduardo. Amigos, yo soy Armando de la Garza, transmitiendo desde México para CN Escucha Bicaribe News. Estuvimos con Eduardo Chaillo allá en Washington y con José Carlos Santiago allá en Madrid. Gracias y feliz año para todos.